¿Dónde? Listo. Nada más, ya. ¿La mamá? Ya, la mamá ya se puso acá. Hola, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Quién es usted? Bien, bien. Aquí, con hartas cosas que hacer. Pero bueno, les quería comentar que les revisé ya sus notas de prensa y se las subí al aula virtual, al campus virtual. Ay, lo voy a ver al tiro. Entonces ahí pueden ver la nota. La idea de esta clase es conversar, retroalimentar, voy a retroalimentar la nota en general, no uno por uno, porque adentro de cada uno, de los archivos de cada uno le puse comentarios. Si alguno de ustedes tiene duda en particular, me la puede hacer llegar a mí individual si quiere, o la puede conversar aquí si alcanzan a verlo ahora también, como ustedes prefieran. Y lo otro que vamos a hacer en esta clase, vamos a revisar los ejercicios 5, porque ya tendríamos que empezar a preparar la evaluación 3, que es la realización de la columna de opinión. Entonces vamos a revisar también los ejercicios 5, los que mandaron, los tengo ahí para darles un feedback, una retroalimentación, y también para comentarles la pauta de ese trabajo, ya qué es lo que tienen que escribir realmente, o sea, qué es lo que tienen que hacer en específico. Y eso lo voy a dejar después en el campus virtual. Entonces, de eso va a tratar la clase, la sesión de hoy. Como retroalimentación general, en el tema de la nota de prensa, en general estuvieron bastante bien, bastante buenas. Me alegro también que muchos hayan integrado lo que ya hemos ido aprendiendo y desarrollando en las clases. A algunos todavía les falta integrar algunas de las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con citas, con citar de manera correcta. A esas personas les recomiendo que vuelvan un poco a revisar los materiales que subimos en relación a cómo citar. Pero en general están bastante bien las notas de prensa. A grandes rasgos, hubo gente que se enfocó un poco más en el diagnóstico, entonces mostraba muchos datos en relación a la encuesta, y hubo personas que se enfocaron un poco más en la propuesta. Si estamos hablando, no está incorrecto, no está ninguna de las dos opciones incorrecta, pero una buena nota debiera incluir ambas perspectivas. ¿Por qué? Porque el dato de la encuesta es un dato súper atractivo. Bueno, habían varios datos, pero por ejemplo, muchos de ustedes utilizaron el dato del 80%
que tiene problemas o no encuentra un espacio para concentrarse. Eso es un dato que puede ser muy atractivo para los medios, entonces hay que mostrarlo. Entonces, en ese sentido, la parte diagnóstica del informe, donde revelan todos estos datos de la encuesta, son importantes porque son atractivos, pero también son importantes porque ese es el sustento que utiliza la organización para decir, bueno, entonces en vista de esto nosotros proponemos lo siguiente. Y el objetivo de la organización, más que dar a conocer los datos de la encuesta, el objetivo comunicacional de la organización es mostrar sus propuestas, porque la organización tiene un objetivo que podríamos decir que es un objetivo político, en este caso. Tiene un objetivo de incidir en el debate. A eso se dedica esta organización, a incidir en el debate en educación. Entonces, la propuesta o las ideas o las sugerencias que ellos hacen tienen que estar incluidas en esa nota. De alguna u otra manera. Por supuesto que hay algunos que lo pusieron como de manera secundaria y eso está correcto. Hay otros que le dieron un poco más de protagonismo. Pero lo importante es que tuvieran en mente estas dos aristas que estaban en el informe y cómo eso se relaciona con los objetivos comunicacionales de la organización. Porque como les decía, esta organización quiere influir en el debate en educación, en el debate público y en las políticas en educación. Entonces tiene que estar presente en los medios y tiene que estar presente a través de propuestas. Y esas propuestas tienen que tener un sustento y ese sustento, claro, ahí se los dan entre los expertos que deben manejar los temas, la encuesta que hicieron, etcétera, etcétera. Déjenme revisar para acordarme de otro comentario que tenía. Profe, no encuentro dónde dijo que puede estar la nota. En la misma, debiera estar en la misma parte donde ustedes subieron la nota. Ya, ok. Ahí tiene que haber otro archivo. Ese archivo es un archivo nuevo que yo subí y ahí están los comentarios. Ya, profe, gracias. No sé si tienen alguna consulta o les hace sentido esto que les digo en relación a la nota. En general, en los aspectos formales de las notas de prensa estuvieron bastante bien. Tenía la estructura de una noticia, que era lo fundamental, tenía un título. Y eso era una cosa importante que no lo vimos, pero no es algo propio de la comunicación organizacional. Quizá ustedes lo vieron en redacción, en redacción, no sé, ¿cuál será el número 2? No sé. Que es los tipos de título, pero no los tipos de títulos efectivos o como nosotros los vimos, sino que esto es como una clasificación más general, que son los títulos referenciales y los títulos no referenciales. No sé si eso lo vieron en otro curso, o si eso les suena. ¿Profe? Dígame. Al menos sí vimos en la clase de redacción con el profesor Miranda las formas de titular, pero no desde esa clasificación según lo que yo recuerdo. Ya. Bueno, pero a grandes rasgos, un título referencial es un título mucho más directo, que hace referencia exacta a lo que está pasando. Por ejemplo, si alguno de ustedes tituló como el 80% de los estudiantes no se puede concentrar, o los datos de la encuesta arrojados por la fundación son bla, 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 ese es un título referencial, que hace referencia inmediata y directa del contenido. Y un título no referencial es un título un poco más implícito, un título que no es, obviamente, que no es directo, que puede utilizar a veces un lenguaje quizás un poco más literario, que
que podría ser, no sé si alguno de me acuerdo que alguno de ustedes utilizó un título más o menos no referencial, pero a ver, voy a revisar si, no me acuerdo quién. Que no es incorrecto, pero en una nota de prensa donde queremos impactar y mostrar un dato, o mostrar esta encuesta y estas propuestas, es mejor un título referencial, que haga referencia directa y clara, más que un título no referencial. Por ejemplo, un título no referencial podría ser la pandemia que azota las escuelas. Eso podría ser un título no referencial. No está haciendo alusión directa a la encuesta, ni al informe, ni a la organización. Está haciendo una relación más bien, o una referencia más bien indirecta. Pero ese título no es tan efectivo para una nota de prensa que uno quiere enviárselo a un medio y quiere que el medio enganche. Ese tipo de título es mejor cuando uno escribe, por ejemplo, una columna, o que igual pueden ser atractivos, pero para un lector de medio, más que para un periodista que es nuestro público en el fondo, porque nosotros estamos escribiendo para que el periodista enganche, más que para que la audiencia enganche. Ahora, si el periodista copia tal cual la nota, ahí ya va a ser otra cosa, pero nuestra primera responsabilidad es con ese periodista, entonces es mejor si es referencial el título, que apunte directamente al contenido. Y estoy tratando de acordarme. Bueno, esos son a grandes rasgos los comentarios. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si ahora pudo ver su trabajo, qué sé yo, y quiere preguntar algo, puede hacerlo ahora o puede escribirme después a mí. ¿Profe? Díganme. Mire, yo tengo una duda, pero tiene que ver más como con, no con la prueba en sí, sino que con la equivalencia de esta nota. ¿Qué porcentaje tiene? Ah, la ponderación, Exacto. 25%. Ya, perfecto, 25%. Y lo que vamos a hacer ahora de la columna de opinión sería el otro 25%, ¿no? Sí, 25% también. Ya, perfecto. Y el otro 50% son trabajos que se van a ver más adelante. Sí, el otro 50% lo voy a explicar la próxima semana. Ya, Porque súper. eso igual es importante, ya no nos queda tanto tiempo. Ya, ya, es como para ir organizando. Ya, gracias. Ya, de nada. Acá, miren, en la página del campus virtual, aquí puse fecha de evaluaciones. Ahí pueden ver esto y las ponderaciones. Ya. Y ahora, lo que me gustaría que viéramos, o lo que les voy a comentar, son sus ejercicios 5. Ah, una cosa, les sumé las décimas de los trabajos que han realizado. Lo máximo eran 4 décimas. Lo mínimo obviamente era 0. Eso lo sumé a esta nota. Este ejercicio 5 se va a sumar para la nota que viene, ¿ya? Porque corresponde para la evaluación de la columna de opinión. Y ahora me gustaría como darles retroalimentación de los que mandaron los ejercicios 5 para que vayan pensando y articulando la realización de la nota, y vamos a ver de qué se trata la tarea. Quizá eso lo vamos a hacer primero. La pauta. Vamos a revisar la pauta para esa tarea. Se ve lo que estoy mostrando, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Ya. Bueno, como bien saben, van a realizar una columna de opinión
o un artículo de opinión, que es lo mismo, o para nuestros fines va a ser lo mismo. La entrega la puse para el lunes 22, para que tengan, si quieren, ese fin de semana para hacerlo. La idea es que ustedes van a tener que investigar por medio de diversas fuentes sobre el tema del que van a opinar. Con la documentación recabada deberán realizar un análisis cruzado, esto quiere decir, en el fondo, tener la capacidad de argumentar el tema o la tesis que están proponiendo. Aquí un breve resumen de lo que es una columna, un artículo de opinión, ¿ya? Pero esto es algo que ya hemos visto y que lo vimos en la clase pasada en mayor profundidad en relación al texto argumentativo, que es el corazón de una columna de opinión. Es un texto en el que el autor expresa un punto de vista particular respecto a una temática determinada. Su objetivo principal es expresar un sentir personal sobre cualquier acontecimiento que el autor toma como referencia, interpretándolo y valorándolo, para plantear una tesis o una idea central con la que defiende o ataca una posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. Su estructura está ordenada de la siguiente manera: tesis, argumento y la conclusión. ¿Ya? Son 3 partes. Su lenguaje debe ser ágil, claro, conciso y de párrafos cortos. Para consultar más bibliografía, acá les dejo 2 links para ver de qué se trata un artículo de opinión, y la clase de la última clase que tuvimos, donde se explica qué es un texto argumentativo, cuáles son las características de un texto argumentativo, lo cual es importante y elemental en una columna de opinión, porque no se trata de exponer hechos, no se trata de exponer ideas, sino que de defender esas ideas, o de atacar esas ideas también, o de cuestionar esas ideas. Requisitos básicos para la entrega: máximo 1 cariño y media, con letra Arial 11, interlineado 1,5, debe tener un título, y como les decía, obviamente tiene que tener estas 3 partes, que es la tesis, el argumento, el cuerpo de la columna, y una conclusión. Si citan bibliografía, tienen que poner la referencia según corresponda. Si utilizan cuñas o citas de medios de comunicación, también tienen que citar. Si no lo hacen, eso es considerado plagio. Si utilizan cifras, también deben citar la fuente o referenciar, o sea, decir esto fue extraído de, o según el informe. Ahí ustedes ya están citando, si dicen según el informe, bla, 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 bla. Y estos son los puntos que se van a evaluar: nivel de profundidad de la interpretación del tema, opinar con argumentos, plantear una tesis central, claridad en la información entregada, la redacción y el lenguaje, que tenga un foco periodístico, o sea, que haya ahí un interés o una relevancia periodística y social del tema, y que tenga un elemento de actualidad. ¿Por qué es importante hablar de esa columna ahora y no hace, o sea, de ese tema ahora y no hace 10 años? Y que el título sea atractivo, y como les decía, aquí también puede ser un título no referencial. Pero eso depende más de ustedes, pero yo recomiendo que sea un título no referencial. Y vamos a revisar lo que ustedes mandaron, ¿ya? Aquí en este tema dice: ¿qué ocurre con nuestros perfiles de redes sociales cuando fallecemos? Las animitas virtuales como nuevo fenómeno de la era digital. Cada día son más las personas conectadas a la web, que están en una red social, hay un número de perfiles activos de personas fallecidas. Ya, acá la duda que me queda es como, esto es como el tema. Entonces, aquí debiera haber una opinión de parte del autor. Debe haber una idea que se quiera defender, una perspectiva que se quiera defender o que se quiera criticar.
porque no es un tema de una nota o de un reportaje, es una opinión. Entonces, ¿qué piensas tú respecto de qué pasa con las animitas virtuales? Eso es lo que tiene que haber acá. Y estos datos son más bien de contexto, porque como no está clara la idea central que se va a defender, estos argumentos no tendrían que ir en apoyo de esa idea. Entonces, claro, pueden ser datos buenos, pero no los puedo evaluar en virtud de... O sea, no los puedo evaluar ahora si está bien el argumento o porque no sé cuál es la tesis central. ¿Ya? No sé si está Belén escuchando. Sí, profe, estoy escuchando. Entonces tendrías que En pensar el fondo, como lo que yo estaba pensando es como defender la idea de que las animitas virtuales sí son un nuevo fenómeno de ritualidad de la muerte. Y por eso eran esos dos argumentos que validan la cantidad, la masividad, y también que se está reconociendo desde la academia la existencia de este fenómeno. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, ahora sí entiendo más. Ahora Claro, entiendo más. evidentemente lo haría un poco más cercano y no tan académico ni teórico, sino que ahí ya daría mi opinión, pero sería eso en el fondo, como defender las animitas virtuales como un nuevo fenómeno en torno a la ritualidad de la muerte a nivel mundial. Ya, perfecto. Sí, ahora ¿Estaría lo bien? entiendo más. Sí, ¿Sí? sí, o sea, claro, como un nuevo fenómeno, quizás podrías hacer ahí un punto un poquito más personal o una opinión Claro. un poco más clara. Como que el nuevo fenómeno, eso igual puede ser una nota, pero quizás es el nuevo fenómeno Pero que... puede ser, por ejemplo, que yo lamentablemente hace una semana tuve la pérdida de una persona que quiero harto. Y podría ser bien personal eso, porque también su perfil de red social fue repentinamente el espacio donde todos se desahogaron, porque como estamos en pandemia, no se puede hacer ningún otro tipo de rito. Quizás puedo hacer el enlace ahí desde el contexto de una experiencia. Sí, sí, se Y puede ahí perfectamente. bien personal y al final podría concluir lo que se planteó al inicio, digamos. Como medio Sí, crónica, medio opinión, una cosa así. sí, sí, se puede hacer perfectamente. O sea, ese puede ser tu punto de partida también. Puede ser Ya, el gancho o la razón por la que tú empezaste a escribir de esto. Y claro. eso también tiene una relación con la actualidad. Claro, o ese acontecimiento fue el que me hizo reflexionar respecto al tema. Ya, perfecto. ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser. Ya, ya, bacán. Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya. Espera, acá no me quedó tan claro. Esta es tu idea. Esta es la idea que tú quieres defender, que es absolutamente imprescindible que el nuevo canal TV Educa se mantenga en el tiempo, como una alternativa real para niños y niñas, de manera que se pueda entretener a la vez, educar de manera segura frente a la pantalla. Sí, profe. Ya, perfecto. La tesis está clara, solo que no me quedaba aquí en el... Ya, la tesis está clara. El argumento, o uno de los argumentos, es que el Estado, con esta nueva plataforma, de alguna manera se hace cargo de niños y niñas que no cuentan con TV de pago, que no cuentan con internet y que lo único que pueden... O sea, aquí tendrías que enfatizar como en el rol del Estado. Voy a agregarte acá, como en el rol del Estado en proveer educación. Ya. En momentos de crisis o... Y esto, bueno, creo que te falta un segundo argumento, ¿ya? ¿Por qué es importante que se mantenga? Tienes que pensar en eso. Si tu idea es decir que se tiene que mantener esta TV en el tiempo, tienes que decir por qué.
¿ya? Ujú. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Una razón que tú das es que hay un rol del Estado y ese rol tiene que ser permanente, porque es un deber de los poderes o un deber del gobierno hacerse cargo de estas cosas. Y faltaría un segundo argumento, pues, y ahí tienes que pensar en ese segundo argumento. Ya, profe. Porque, o sea, igual puedes desarrollar uno si quieres, pero ahí tienes que ver, ahí tienes que ver si es suficiente uno. Obviamente, mientras uno más argumentos tenga, y más sólidos sean los argumentos, mejor. Pero si este solo argumento, el primer argumento, es lo suficientemente sólido, está bien que sea uno. Pero otro argumento igual podría ser con que, no sé, que los niños ahora están más expuestos a las pantallas y tener una opción educativa es importante. Que no sean las pantallas de los celulares o con las pantallas que uno les pueda proveer sin saber con lo que se van a encontrar. Entonces tienes que ahí dar una vuelta a cuáles son tus argumentos. Ok. Ya, voy a revisar todas las que tenemos acá porque, bueno, si alguien no está y lo ve después, puede tener acceso también a la retroalimentación. Aquí en este tema me parece que el tema en general está claro. Esto me parece que es la tesis. Este cambio forzado puede representar una gran oportunidad para el Estado. O sea, el teletrabajo es una oportunidad para el Estado porque podría aumentar el bienestar de los trabajadores y aumentar los niveles de productividad. Y esto a la vez son los puntos que más se ha criticado para decir que el teletrabajo no funciona. Sí, me queda más claro que esa es la tesis. Acá hay un caso que sería como el argumento 1 o el argumento... creo que aquí lo mismo, tendrían que evaluar si vale la pena incluir otro argumento, porque quizá con este caso, que parece bastante contundente, se podría sostener la tesis, sobre todo para el caso chileno y para el caso de la administración pública, etc. Pero ¿Profe? está bastante claro. ¿Profe, me escucha? ¿Sí? Claro, es que le comento, yo claro, en mi tesis busco defender que actualmente el teletrabajo se basa más que nada en una emergencia, pero el único servicio público que ha implementado una política de teletrabajo sostenida en los últimos años es el INAPI. Entonces el INAPI es como el ejemplo positivo de que debiese generarse un plan de teletrabajo de forma permanente ahora. Entonces esa Ok. es la tesis de la columna. Ya. Sí, está súper, está perfecto. Y ahí me imagino que se pueden, no sé si se podrán ver como algunos beneficios que esto haya traído para el INAPI. Yo busqué en una web institucional, ¿cómo se llama esto? Hay varios beneficios en el sentido de, primero, en el caso de las madres, que pueden compartir mucho más con su hijo, que en el caso de la gente que no tenga problemas de salud, puede continuar puede permanecer en la institución. En este contexto, además, se asegura la continuidad de la empresa, de la institución, digo. Entonces hay una serie de beneficios que, claro, ahí no lo detallé para no extenderme mucho, pero claro, se generan una gran cantidad de beneficios en relación a solamente tener el trabajo presencial como mecanismo de empleo en el sector público. Ya, perfecto. No, está súper, 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 súper. Voy a ir guardando porque si no, después se me colapsa. Este ya lo vimos. Guardar. Aquí. Este tema, Luis Yaulén, estaba también bastante claro. Quizás aquí una cosa que podría generar confusión en la tesis es que primero se dice es necesario terminar con el sistema de AFP, pero en verdad la tesis es que está en contra de los cambios que se pueden generar por la nueva ley, por este proyecto que se ingresó, que eso no va a ayudar en nada, sino que lo que ayudaría sería terminar con la AFP. Pero hay que poner el foco
o que el foco de la tesis tiene que ser siempre claro que es en contra de ese nuevo proyecto que busca restringir los cambios de las personas entre los fondos de la AFP. Como que esa es la tesis, porque hay muchos argumentos en el fondo que pueden ser explicados y pueden ser dichos para terminar con las AFP. Pero acá los argumentos que se exponen están enfocados en por qué este proyecto no es bueno. Obviamente que todo termina en que las AFP no son un sistema que esté funcionando y que está entregando bajas pensiones. Pero en esta columna habría que tener ojo en que se está hablando de algo muy específico dentro de todo este debate, que es esta ley. Dentro de todo el debate contra la AFP y lo cuestionadas que están, lo que se está debatiendo o lo que se está discutiendo en esta columna es que este nuevo proyecto de ley no es bueno, ¿ya? Es malo, y es malo por dos razones. Una es la que está acá, que los usuarios van a tener que pagar, creo, o los cotizantes van a tener que pagar las pérdidas en relación a un cambio. Ahí yo me pierdo un poco en la discusión técnica, pero ese es un argumento. Y el otro argumento tenía que ver las publicaciones que estos emiten en las redes y infringen el derecho, ya, tiene que ver con el derecho a la información. Y está súper claro, o sea, creo que está bien esta propuesta. No sé si está Luis por ahí. Bueno, si no está, le queda aquí en el video de la clase grabado. Natalia. Acá estoy. Ya. Creo que en general está bien, pero le falta un poco más de contexto, y el contexto podría ser lo que te enganche con la actualidad, porque acá no sé de dónde estamos hablando, de qué país, ni de qué, no sé, de qué. Dice, los adultos del futuro necesitan desarrollar sus habilidades socioemocionales para adaptarse a este mundo cambiante. Quizá habría que darle más contexto, como te decía, como espacio temporal, así como dónde, cuándo, quiénes, y también para adaptarse en qué ámbito, adaptarse en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, de las relaciones. Creo que ahí le falta un poco más de afinar eso, pero creo que eso es más contexto, porque entiendo yo que es una perspectiva más bien que se está evaluando como una perspectiva como psicológica o psicosocial de la persona. Pero tienes que tú darle ese contexto, porque si no va a ser como menos periodístico, va a ser como una nota que uno puede encontrar o un archivo que pueda a lo mejor interesar solo a un ámbito muy restringido de la población y que no tiene un interés como periodístico. Entonces a lo mejor el contexto es como algún dato de la actualidad, que este contexto, que la situación de pandemia haya revelado, que los adultos actuales a lo mejor carecen de estas cosas porque, no sé, la pandemia actual lo ha mostrado así, no sé. Tiene que haber ahí como un gancho con la actualidad. No necesariamente la actualidad es la pandemia, pero es lo que se me ocurre ahora. Profe, mi idea igual era un poco hacer como la comparación, claro, entre la pandemia, que no lo noté ahí, pero el hecho de que estamos aislados y cómo nos hemos ido dando cuenta de que para sobrevivir tenemos que socializar con otros, ayudarnos entre todos, que por ahí un poco hice el argumento 2. Ok, a ver, dice, para esta relación sana con los demás, primero se debe trabajar en uno mismo. La habilidad socioemocional del autoconocimiento es la base de ello. Ya. Sí, o sea, eso que mencionas de la pandemia y ese gancho con la actualidad está bien. Tienes que mencionarlo sí o sí, porque si no queda como fuera de contexto y como en el aire. No sé si me explico. Sí. Y otra cosa importante, dado que este es un tema, bueno, como los otros también, pero es un tema que requiere que te apoyes en opiniones expertas o en casos o en datos. Tienes que buscar, por ejemplo, para establecer
esta relación sana con lo demás, primero se debe trabajar con uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién Sí. dice esto? Sí, que yo trabajo con esto, entonces tengo autores Ya, ya, que hablan perfecto. de habilidad socioemocional. Sí, Ya, no hay ¿por problema. qué eso es importante? Eso tiene que estar como muy fundamentado. Ya. Eso sería, pero está igual bastante claro. Ya. Gracias. Aquí, Roberto, ya, es como la interacción a través de redes sociales está dañando nuestra capacidad de persuadirnos o de dejarnos persuadir en el fondo era, por quienes sostienen hechos o posturas contrarias a las nuestras. Hola, profe, aquí estoy escuchando. Sí, ya, perfecto. Versión virtual de alguien. Ya. Esto, aquí me queda claro el tema. Lo que no entendí bien era, este era un argumento, o sea, en el fondo esto es como un solo argumento. Sí, lo que pasa es que yo tengo un poco, le quería explicar, yo soy egresado de filosofía, entonces tengo alguna experiencia en argumentación, pero claro, el primero, un mode tollens, es cuando uno prueba algo negando una tesis anterior, que en el fondo es que uno aprende ¿Ya? o saca lo que está al principio, uno saca el limpio el diálogo porque al dialogar se le aportan nuevas perspectivas que enriquece la postura inicial que uno tenía. Uno, lo que se llama como un principio de buena fe, la retórica, en que uno acepta que el otro le va a aportar con hechos que son, por así decirlo, valiosos para enriquecer lo que uno está aportando también en el diálogo. Estamos Ok. claros con eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, después cuando hizo un modus tollens, eso es una expresión latina que quiere decir de que, por ahí dice, si no somos capaces de admitir la posibilidad de persuadirnos por el otro, entonces no estamos dialogando de manera prejuiciada. O sea, no estamos abiertos a persuadirnos por lo que el otro va a decir. Entonces después dice que la capacidad de comprender al otro o de ponerse en el lugar de él y aceptar la evidencia contraria puede modificar la visión propia, pero ahí después da dos razones, no solamente una razón necesaria, sino que una suficiente. Son dos argumentos en el fondo, el del final. Una razón necesaria y suficiente. Pero son argumentos en términos son más bien argumentos como en términos de tu propia argumentación, no sé cómo explicártelo. No. O sea, no es que se me ocurrió a mí, digamos, hay un montón de gente que lo sustenta y eso es lo que yo voy a probar dándole más contexto después en la columna. Ok, entiendo. Esa es como la parte formal, digamos, de la consistencia del asunto. Ya, entiendo. Ok, entonces igual la argumentación va a venir como desde una perspectiva más filosófica. No, o sea, va a venir una perspectiva en base a como ejemplos de que hay ciertas cosas que ahora las redes sociales han puesto como al descubierto, un poco lo que se llama el sesgo de confirmación, de que aun cuando hay personas que aportan información que es relevante y que contradice, que incluso se prueba como más consistente de la que nosotros estamos sosteniendo, las personas prefieren alinearse con los que son de su tribu o de su facción antes que aceptar esa evidencia, ¿no es cierto? Eso ocurre, lo vemos todos los días. Y en segundo lugar también hay otro problema que también ocurre mucho y que es bastante habitual, que es que lo que se llama el moral grandstanding, o como se llama, superioridad moral, que todos creemos que entendemos mejor de las cosas que las otras personas, es como una especie de formación que tenemos los seres humanos. Y todas esas cosas ayudan un poco que el diálogo prospere o sea fructífero. Ya, entiendo. Pero entiendo, está súper. Pero la única duda que me queda es que igual tiene que ser una argumentación o tiene que quedar claro desde dónde estás hablando para que Sí, sea convincente. naturalmente, Entonces, profe, yo voy a buscar ejemplos que lo prueben. ya, perfecto. Porque claro, si tú me lo explicas y dices y explicas que esto viene, no sé, tienes esta formación, por ejemplo, eso te da más credibilidad y le da otra predisposición también al lector. Entonces, Sí. creo que tiene que quedar claro en el texto desde dónde estás argumentando.
naturalmente, pero yo creo que tiene que ver más bien con conceptos, tiene que ver más con hechos y con cuestiones que lo prueban de forma como concreta, más que cosas abstractas. Ok, perfecto. Está Muchas súper. gracias. Y el gancho, o sea, y la relación con la actualidad tiene que ver con las discusiones que se están dando ahora, porque obviamente estamos llevando una vida digital Exacto, donde mucho las más redes encerrada. sociales, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Y ya. Este de Romina estaba súper claro. El tema tiene que ver con la cooperación y la solidaridad en contextos de pandemia. El tema de la recolección de alimentos, las ollas comunes, etc. Tesis, la tesis es el reflejo, ya, es como que explica por qué se están dando estas cosas. Es la consigna que durante el confinamiento encabeza el grupo. Esta frase, constantemente en redes sociales, reflejo del desamparo que siente la sociedad y la importancia de la cooperación como acción para enfrentar. O sea, la tesis que ella dice es que esto es importante para enfrentar situación de crisis, en el fondo, Sí, profe, o esa es mi tesis. situaciones conflictivas. ¿Cómo? Sí, profe, acá estoy escuchándola. Ah, ya, perfecto. Sí, igual me quedó bastante claro esto. Y argumento, uno por un lado es la inestabilidad, la incertidumbre laboral que genera la necesidad de crear cierta certidumbre y estas acciones solidarias generan esa certidumbre. Y la segunda puede ser... la segunda, no, yo lo tomé como que era el caso del estallido social en el fondo, como un argumento que era mostrado a través de un ejemplo, que era algo que ya había ocurrido antes. Pero no sé, ahí si quieres agregar algo más. Claro, el tema del estallido social lo puse evidenciando de que en ese proceso de protesta, como que la sociedad terminó de, o sea, la sociedad que ya que creía en los políticos terminó de creer en ellos. Y los que nunca habíamos creído en este... Se cortó. No te escucho, Romina. Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, el tema del estallido social lo puse como evidenciando de que en el estallido social ya hubo un quiebre dentro de la estabilidad social. Y ese quiebre se acrecentó con este tema de la pandemia. Ok, ya, entiendo. No, yo encuentro que está súper. Creo que aquí tienes que evidenciar o darle más fuerza y solidez a tu argumento con hechos y con datos. No se trata Así de como, buscar si hay como en la prensa algún recuento de dónde se realizaron, quiénes participaron en este tipo de iniciativa, algo así que le dé como más fuerza a lo que dices tú. claro, sí, tengo esa información porque estoy en una red de cooperación. Ah, ok, ya, eso estaría bueno. Igual de repente también si quieren se pueden incluir cuñas en las columnas. ¿Cómo? También si quieren se pueden incluir cuñas, citas directas, no, o sea, es algo que se puede hacer, generalmente no se usa, pero obviamente que puede ayudar a reforzar el argumento, si ustedes incluyen una frase que sea justo algo que está un poco confirmando lo que ustedes están planteando, pero que lo dice alguien más, eso sirve mucho. Se puede citar también. No es la idea, o sea, no es necesario que hagan entrevistas ni ese tipo de cosas, pero pueden utilizarlos como un recurso más. Pero eso está bastante claro. Voy a guardar. Y la última que me llegó era de América.
Ya, la idea aquí es que las herramientas digitales son importantes para avanzar en nuestros proyectos sin depender de otros. Acá yo creo que hay que afinar en qué tipo de herramientas digitales, porque en qué plano, porque estas herramientas digitales están en todo ámbito. Entonces, si es en un plano profesional, ¿de qué espacio profesional? ¿De qué área o qué disciplina? En educación, en el periodismo, en la salud. Entonces hay que especificarlo un poquito más. Está muy general. Y lo otro, los argumentos, también creo que le falta un poco más de definición. Porque en el fondo el argumento lo que dice es debemos desarrollar competencias digitales. Ese es el argumento, para ser más independientes, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender esto? No sé, tenemos que aprender esto porque esto nos va a ayudar a, estoy dando un ejemplo, esto nos va a ayudar a construir un país más desarrollado. No sé, en los países de la OCDE, las personas en un 80% manejan herramientas digitales. Estoy inventando, pero eso es darle más consistencia al argumento. Bueno, acá dice un periodista. Ahora entiendo que más se refiere a periodismo. Pero eso tiene que quedar claro en un principio, en la tesis y qué sé yo. Entonces el periodista debe ser capaz de contar una historia con los elementos multimediales. Bueno, acá entonces tendría que estar enfocado como en las herramientas digitales para los periodistas, de cómo las utilizan, de qué hacen con ellas, mostrar ejemplos, casos de uso de herramientas digitales para ejercer la profesión, etcétera, etcétera. Pero eso. Ese es mi comentario, no sé, creo que no está América. Pero bueno, aquí está quedando grabado por si lo quieren después ella revisar. Y no sé si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer para los Profe, que... Díganme. yo escuché que dijo que igual en la columna de opinión se podía poner cuñas, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, sí, Ya. sí, se puede poner. La idea es que no llenen de cuñas. Bueno, nunca la idea es que se llene de cuñas algo, porque ustedes están hablando y esa voz es la principal. Entonces, si ponen demasiadas, obviamente, cuñas, se va a perder ahí la voz de ustedes. Pero sí lo pueden usar si amerita y refuerza lo que ustedes están diciendo. Ya, Idealmente pueden citar también de manera indirecta. ¿Ya? Esta manera era, por ejemplo, cuando ustedes explicaban con sus propias palabras lo que ese otro o esa otra fuente había querido decir. Eso creo que queda mejor integrado en general, pero quedaría mucho mejor también en una columna. Pero hay citas directas que a veces que solamente la persona que lo dijo la puede decir, que queda mucho más, mejor así. Entonces, si eso les pasa, se pueden utilizar. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Para los que llegaron después, las notas de prensa están corregidas en el aula virtual. Cada uno se puede meter y descargar el archivo, ver los comentarios que le hice y ver su nota. Si tienen dudas con respecto a eso, me escriben. Si tienen dudas ahora, también me las pueden hacer llegar. Y lo que estoy ahora, o lo que estuvimos ahora haciendo es revisar estas notas de prensa, revisar estos ejercicios 5 para que puedan empezar a trabajar en la columna de opinión, que es la evaluación 2. No sé si tienen alguna duda respecto a la columna de opinión, a las instrucciones que les mostré acá. A ver, déjenme ver. No sé si hay alguna duda respecto de la columna de opinión. Está bien, profe. está bien, profe. Yo, ¿hay una cantidad de caracteres mínimos, una plana? Aquí,
es máximo una cariña y media. Ya, perfecto. Ya, es que no han hecho harto énfasis en que tenemos que explicarle muy bien las instrucciones porque Sí. en la modalidad online es todo más complejo. Pero chicos, eso es toda la clase de hoy. Me gustaría que repasaran el tema de qué es un texto argumentativo. Yo creo que en general lo comprenden, pero igual a veces al revisar los ejercicios no habían argumentos que fueran tan claros, pero ustedes lo que tienen que hacer es pensar en esos argumentos que ustedes plantearon, considerando las características que tiene que tener un texto argumentativo. Entonces les recomiendo que revisen esa última clase que tuvimos, donde se explica cuál era el texto argumentativo, de qué se trataba y qué sé yo, y estas otras dos fuentes de información que también les pueden ayudar a comprender mejor de cómo es una columna de opinión. Bueno, y obviamente también pueden revisar columnas en internet y está lleno, pero no todas son buenas. Hay algunas que son Profe, ¿y buenas. usted nos podría dar una de ejemplo? Sí, ¿O dejarla en el campo, no sé? sí, en el curso, ese PowerPoint de la clase pasada, ahí mostré unas que eran, a mi juicio, buenas. Ah, ya lo voy a revisar. Pero no me acuerdo, déjame ver, a lo mejor se las mostré desde el Word. Esta está linkeada, esa era como buena entre paréntesis, porque era como polémica. Pero no, esta de la deserción escolar se las voy a subir. Ya, profe, ya, gracias. Para que la tengan como una referencia. Profesora, ¿y cuál vendría siendo como el objetivo comunicacional de una columna de opinión? Aparte de opinar, claramente. La columna de opinión te permite posicionar, tiene un objetivo, si tú lo piensas, tiene un objetivo, no es un objetivo similar, pero va en la línea de un comunicado también, que es posicionar una perspectiva que tenga una organización. Pero las ventajas que tiene una columna de opinión es que es mucho más fácil que la publiquen en los medios. Aunque parezca raro, los medios, si uno escribe una buena columna, los medios siempre están buscando personas que puedan escribir, porque les interesa obviamente tener contenido. Y una columna de opinión es un contenido fácil para los medios. Entonces le da mucha más, o sea, es mucho más fácil que publiquen una columna de opinión que a uno le publiquen una nota de prensa tal cual uno la mandó, por ejemplo. Y lo otro es que el tema de la columna de opinión posiciona a la organización como un interlocutor válido en los temas que está tratando. Y eso lo que genera es que pueda ser considerada esa institución en el debate. Porque obviamente si uno quiere participar o estar en los medios o estar en la agenda pública, tiene que estar en la agenda de los medios, y una manera de estar en la agenda de los medios es obviamente haciendo muchas pautas y muchas conferencias de prensa, pero eso no siempre va a ser efectivo. Y otra manera es estar, pero a través de columnas de opinión, a través de siendo líderes de opinión en el fondo. Entonces la columna de opinión es un instrumento que tiene la organización para hacer o para empezar a posicionarse como un líder de opinión. ¿Ya? Eso, creo que eso está en la clase anterior a esta que les estoy mostrando. Hay como de por qué, cuándo escribir una columna de opinión, o escribir una columna de opinión para qué. Pero a grandes rasgos, o sea, para una institución, la importancia de la columna de opinión tiene que ver con eso. Y es algo también práctico, porque como les decía, si ustedes escriben, o si la organización escribe una buena columna, y una buena columna no solamente una columna que esté bien redactada, sino que una columna que aparece en el momento que tiene que aparecer, una columna que aparece justo cuando se está discutiendo del tema. Eso es una columna mucho más oportuna y mucho más probable que la publiquen.
Y lo que sí hay que tener en cuenta es que los públicos de las columnas de opiniones no son públicos tan masivos. Son las columnas de opinión, cuando uno las escribe, generalmente las escribe pensando en una élite, no la escribe para las masas. Y eso tiene que ver con que el objetivo de la columna, como les decía, es posicionarse como un referente en ciertos temas de la organización y desde ahí influir en los círculos de decisiones, en los círculos en donde se están debatiendo los temas en los que se quiere incidir. Por supuesto que las columnas pueden trascender y llegar a un público más amplio, pero por lo general es un producto que es bastante como de nicho o bastante acotado. Por ejemplo, piensen ahora que tuvieron que hacer la nota de Educación 2020. Esa organización quiere influir en el debate, ¿ya? Se dedican a eso. Hacen una serie de cosas, hacen lobby en el Congreso, tienen harta actividad con los medios de comunicación y también realizan columnas de opinión. Y esas columnas de opinión pueden ser regulares, que siempre se escriba sobre algo para mantener la presencia de la organización en la agenda y en los medios, pero también en algunos contextos esas columnas pueden ser mucho más oportunas. Por ejemplo, ahora si se está hablando por ejemplo, de volver a la normalidad con las clases, cuando se habló de eso en su momento. Hay una columna de esta organización utilizando esos mismos datos que salían en el informe que utilizaron, hubiese sido una columna mucho más oportuna. Y hubiese sido una buena columna y probablemente la hubiesen publicado con mayor facilidad. Entonces, ese es el sentido que tiene, como posicionar a la organización y posicionarla también como un interlocutor válido. Y lo otro que genera las columnas, bueno, o sea, no es lo otro, tiene que ver con esto de ser un interlocutor válido que participa en el debate, es que a veces hay respuestas a esas columnas, que es lo que les mostraba yo con esta columna que tuvo hartas respuestas, bueno, porque en el fondo hablaba un poco, criticaba bastante al gobierno de Bachelet, y lo criticaba como de una manera, no me acuerdo exactamente. Bueno, la crítica que abusaba de la retórica diciendo que ella en el fondo había terminado o sepultado el neoliberalismo, y él decía, pero ¿de qué estamos hablando? Ella ha profundizado el neoliberalismo, pero lo ha profundizado porque ha promovido leyes individualistas. Era un argumento muy malo, yo creo que eso generó tanto debate, o sea, era algo muy debatible, y no sé, ha promovido leyes muy individualistas, como por ejemplo, decía él, lo del aborto, aborto extracausal, identidad de género, matrimonio homosexual. O sea, llevaba como a un plano más valórico, que en el fondo esa era la vuelta que quería darse, esto. Entonces, esas iniciativas para él lo que tienen en común es como que la voluntad subjetiva debe primar ante cualquier consideración por el otro. Entonces, eso decía que en el fondo no hablaba de terminar con el neoliberalismo, sino que de hacer o de profundizar un poco esa idea como de la lógica individual por sobre la lógica colectiva, etc. Entonces, esta columna generó muchas réplicas, muchas respuestas, y posicionó a esta organización y a este personaje que lo escribió como un interlocutor. Obviamente, igual esto puede ser un arma de doble filo, que es lo que les decía yo la otra vez. Si ustedes escriben una columna que puede ser hecha a pedazos, puede conseguir que igual perjudique la imagen de la institución. Entonces a veces es un riesgo. Pero hay presencia de esta organización ahí. Y esta columna tuvo muchas respuestas, tuvo muchas réplicas. No sé si vieron la semana pasada la columna que escribió Ricardo Escobar, no sé cómo se llama, este caballero que fue de Servicio de Impuestos Internos, que hablaba sobre la presidenta del Colegio Médico. No sé si vieron esa columna, que la trataba de zorra. ¿No la vieron? Yo no, profe. Sí, creó un montón de polémica, profe. Incluso después escribió una segunda columna y la terminó de embarrar también. Claro, y a ver, ¿cuál era?
No, ay, ¿por qué me abre bien? Esta cuestión de buscador no funciona. Claro, esa columna, Escobar, la zorra, no me acuerdo, acá está. Esta era no, esta no es la columna, pero esta es la columna, se llama La política, la zorra y el cuervo. La escribió este personaje y hacía una analogía entre la isquia y una fábula sobre una zorra que escribió su abuelita. O sea, una fábula que le contó su abuelita, creo. Era una fábula de Sopo. Ya, eso. Y esto, uy, ay, no sé qué le pasa a mi pantalla. Y bueno, y esta columna obviamente fue súper polémica y hubo un grupo de mujeres que le respondieron, como de mujeres que trabajan en distintos ámbitos es como entre el ámbito político y económico, porque en el fondo él lo que estaba haciendo era criticar a Isquia por pedirle a gente, creo que era gente de la Concertación, creo que fue una propuesta. Pero en el fondo para quedarse ella como con los créditos, una cosa así. Entonces ese era su argumento para decir que en el fondo ella era súper astuta porque estaba tratando de posicionar su imagen política y qué sé yo, y bla, bla, bla. Pero hubo muchas mujeres, y mujeres también de la Concertación, o de la nueva mayoría, que también le respondieron en esa otra columna y la firmaron. Y no me acordaba, no sabía que había él escrito otra más, creo que ya me dio lata seguir leyéndolo. Y bueno, pues esto, como pueden ver, perfectamente, o sea, es una arma de doble filo. Si él hubiese estado, por ejemplo, representando una organización, no lo estaba haciendo, estaba representando a sí mismo nomás. No sé si tienen alguna otra duda o algún comentario que quieran hacer. ¿No? Claro, Bueno, profe. ok, entonces nos vemos la otra semana. Vamos a partir ahí sí con la más nueva. Vamos a ver un par de cosas que tienen que ver con... No sé si los vamos a escribir, pero voy a mostrarles algunas cosas que se utilizan en las organizaciones como minutas y cosas así. Y bueno, vamos a seguir avanzando con la materia y les voy a explicar lo que vamos a hacer para el trabajo, para la última evaluación, que como vale más, igual me interesa que puedan ir preparándose para eso, o por lo menos mentalizándose. Voy a subir la pauta de la evaluación de la columna y la voy a dejar ahí en el aula virtual. Si tienen dudas con eso o con las correcciones de sus trabajos, me avisan, me escriben. Nos vemos el jueves 18. Chao a todos. Chao, profe, gracias. Bien. Profe, Gracias. te voy a escribir un correo por Chao, profe. la nota, de la nota de Bueno. prensa, ¿ya? Chao, Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. chao, Chao. que estén bien. Chao. Profe, Dígame. una cosa cortita. Lo que pasa es que yo no alcancé a hacer el trabajo el que mostró recién, profe. Mándame algo, porque igual me interesa dar un feedback, porque si no, Ya. hay que lanzarte solo a escribirla. Sí, pues, profe, por eso que no, como no alcancé, no, se lo mando por correo, se lo subo al Mándamela. aula virtual. Por correo. No, mándamela al correo mejor. Ya. Oiga, Ya. profe, la otra pregunta, no sé si tiene que ver con el periodismo, pero por ejemplo, yo podría hacer como una crítica de la serie de Jaude, la que está de moda ahora, ¿o no? Sí, o sea, puede ser ese tu tema, pero tiene que ser en formato de columna de opinión, no tanto en formato de crítica. Podría Ah, ya, ser, perfecto. podría ¿Mm? ser que la serie, no sé, es que no sé qué quieres decir, no sé, quizás no tanto criticando la serie en sí misma, sino, no sé. Porque igual Ya, el sentido de la crítica literaria, a pesar de que puede tener un formato parecido,
es un poco más ¿Ya? centrada en la obra literaria o la obra misma. Ah, La sí, por columna de eso lo opinión pensaba. tiene como una relación con la contingencia, Claro, y pero yo el creo que otro se tema puede también, usar. ¿Mm? El otro tema Yo que creo tenía que lo pensado podría usar. quizá, ¿Mm? Es que estoy entre dos, No, estoy dime, entre dime. ese y lo otro, el trato del COVID o pandemia que han tenido la televisión en general, el tema de tanta sangre, tanto negativo, tanto tema negativo en realidad. Sí, también puede ser. Pero Ya, el otro tema también ¿Mm? yo creo que puede ser, pero trata de buscarle como que tenga como un gancho de actualidad, que no sea solo lo Ya, importante es la crítica en sí misma, la crítica como que le pueda servir a otros lectores para ver si la ven o no, sino que trata como de perfecto. ampliar un poco la mirada y darle como un gancho más actual, creo yo. Pero así como en qué sentido, profe, así A de ver, por grande rasgo. ejemplo, no sé, se me ocurre que igual esa, esa serie, ¿Mm? eh, no sé, yo no la he visto, pero podría ser como, no sé si podría apuntar a limpiar o a empeorar, por ejemplo, los procesos judiciales o a empeorar la imagen o a mejorar a lo mejor la imagen de este personaje. Ah, perfecto. ¿Me entendís? Como, en Ya. cambio, una Sí. crítica más de la serie estaría enfocada como a su formato, al Ah, no, guión. no, no, claro. Claro, ya. Ahí le entendí perfecto, profe. Ya, Se eso. pasó. Bueno, Muchas gracias. Que ya esté que muy estés bien. bien. Ya, Chao. chao.